Estamos en esta serie del libro de Hechos y antes de entrar a leer el texto bíblico de hoy, quiero que nos pongamos un poco en la perspectiva de qué significa ser apasionados, ¿sí? ¿Qué significa una persona apasionada? Porque quiero invitarte a que a través de este texto podamos ver 3 rasgos de una iglesia apasionada. Cuando yo llegué a Argentina, yo soy de Chile por mi acento, quizás ya me sacaron el acento, me di cuenta de qué es ser apasionado por el fútbol. Yo pensé hasta ese momento que conocía gente apasionada por el fútbol hasta que llegué a Argentina. ¿Qué me pasó? Un día estaba en casa, tranquilo, y de repente escucho que en la casa del vecino alguien estaba gritando desaforadamente, pero así como que tan fuerte, y yo dije, pobrecito, le ocurrió algo trágico, no sé, murió alguien de su familia, algo terrible pasó. Señor, te pido por esta persona que traigas consuelo a su vida, Señor. Lo sentí fuerte, ¿no? Bueno, me paro de mi pieza, voy a la cocina y veo que estaban unos amigos viendo Boca River y le habían metido un gol a Boca. Y ahí encajó, ¿no? Dije, ya sé qué pasó, no pasó ninguna tragedia aquí, solo le metieron un gol a Boca. Esa es la pasión por el fútbol, ¿no? Imagínate si una persona está apasionada por algo así, que es efímero, que se acaba, un campeonato se acaba y sigue la vida, ¿no? ¿Cuánto más apasionados Dios nos llama a nosotros a estar por algo que es para siempre y que no termina y que no acaba? ¿Habrá algo que sea digno por lo cual podamos incluso entregar nuestras vidas de forma apasionada? Y la respuesta es que sí. Y eso es lo que vamos a leer en este texto bíblico que se encuentra en Hechos capítulo 12, y vamos a leer la palabra del Señor. Por ese tiempo, el rey Herodes Agripa comenzó a perseguir a algunos creyentes de la iglesia. Mandó matar a espada al apóstol Santiago, hermano de Juan. Cuando Herodes vio cuánto esto le agradó al pueblo judío, también arrestó a Pedro. Esto sucedió durante la celebración de la Pascua. Después lo metió en la cárcel y lo puso bajo la vigilancia de 4 escuadrones de 4 soldados cada uno. Herodes tenía pensado llevar a Pedro a juicio público después de la Pascua. Pero, mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia oraba fervientemente por él. La noche antes de ser sometido a juicio, Pedro dormía sujetado con 2 cadenas entre 2 soldados. Otros hacían guardia junto a la puerta de la prisión. De repente una luz intensa iluminó la celda y un ángel del Señor se puso frente a Pedro. El ángel lo golpeó en el costado para despertarlo y le dijo: «Rápido, levántate». Y las cadenas cayeron de sus muñecas. Después el ángel le dijo: «Vístete y ponte tus sandalias». Pedro lo hizo y el ángel le ordenó: «Ahora ponte tu abrigo y sígueme». Así que Pedro salió de la celda y siguió al ángel. Pero todo el tiempo pensaba que era una visión. No se daba cuenta de que en verdad eso estaba sucediendo. Pasaron el primer puesto de guardia y luego el segundo, y llegaron a la puerta de hierro que lleva a la ciudad. Y esta puerta se abrió por sí sola frente a ellos. De esta manera cruzaron la puerta y empezaron a caminar por la calle, y de pronto el ángel lo dejó. Finalmente, Pedro volvió en sí. «De veras es cierto», dijo, «el Señor envió a su ángel y me salvó de Herodes y de lo que los líderes judíos tenían pensado hacerme». Cuando se dio cuenta de esto, fue a la casa de María, la madre de Juan Marcos, donde muchos se habían reunido para orar. Tocó a la puerta de entrada y una sirvienta llamada Rode fue a abrir. Cuando ella reconoció la voz de Pedro, se alegró tanto que en lugar de abrir la puerta, corrió hacia adentro y les dijo a todos: «Pedro está a la puerta». «Estás loca», le dijeron. Como ella insistía, llegaron a la conclusión: debe ser su ángel. Mientras tanto, Pedro seguía tocando.
Cuando por fin abrieron la puerta y lo vieron, quedaron asombrados. Él les hizo señas para que se callaran y pronto les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. Díganles a Santiago y a los demás hermanos lo que pasó, dijo. Y después se fue a otro lugar. Al amanecer hubo un gran alboroto entre los soldados por lo que había sucedido con Pedro. Herodes Agripa ordenó que se hiciera una búsqueda exhaustiva para encontrar a Pedro. Como no pudieron encontrarlo, Herodes interrogó a los guardias y luego los condenó a muerte. Después Herodes se fue de Judea para quedarse en Cesarea por un tiempo. Ahora bien, Herodes estaba muy enojado con los habitantes de Tiro y de Sidón. Entonces ellos enviaron una delegación para que hiciera las paces con él, porque sus ciudades dependían del país de Herodes para obtener alimento. Los delegados se ganaron el apoyo de Blasto, el asistente personal de Herodes, y así se les concedió una cita con Herodes. Cuando llegó el día, Herodes se puso sus vestiduras reales, se sentó en su trono y les dio un discurso. El pueblo le dio una gran ovación gritando: «Es la voz de un Dios, no la de un hombre». Al instante, un ángel del Señor hirió a Herodes con una enfermedad, porque él aceptó la adoración de la gente en lugar de darle la gloria a Dios. Así que murió carcomido por gusanos. Mientras tanto, la palabra de Dios seguía extendiéndose y hubo muchos nuevos creyentes. Cuando Bernabé y Saulo terminaron su misión en Jerusalén, regresaron, llevándose con ellos a Juan Marcos. Aquí está la palabra del Señor. Es un texto largo pero hermoso, y de por sí ya leer la palabra de Dios ya nos edifica, ya nos bendice. Así que esta es la palabra del Señor. Y como es un texto largo, yo voy a solamente detenerme en algunos momentos de este pasaje bíblico, ¿sí? Entonces te quiero contar estos 3 rasgos de una iglesia apasionada. El primer rasgo es una iglesia mártir, que es lo que encontramos al principio, ¿no es cierto? Encontramos que nos dice el texto bíblico lo siguiente: por ese tiempo el rey Herodes Agripa comenzó a perseguir a algunos creyentes de la iglesia. Mandó a matar a espada al apóstol Santiago, hermano de Juan. Cuando Herodes vio cuánto esto le agradó al pueblo judío, también arrestó a Pedro. Esto sucedió durante la celebración de la Pascua. O sea, ¿cómo habrá estado Pedro pensando ahí? Si a este apóstol lo acaban de matar, a Santiago, ¿qué me van a hacer a mí? ¿No es cierto? Debe haber sido complicada esa espera. ¿Y a quién mataron? A uno de los hijos de Zebedeo, que les decían los hijos del trueno, ¿no? Si nosotros hacemos memoria, en los evangelios estaban estos 2 hermanos, ¿no es cierto? Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que le dijeron al Señor una vez: Señor, queremos sentarnos en tu reino, a tu derecha y a tu izquierda. Concédenos esto. Pero Jesús le dijo: no saben lo que piden. ¿Acaso pueden beber de la copa amarga de sufrimiento que yo estoy a punto de beber? Y ellos dijeron: claro que sí, podemos, ¿no? Una copa amarga de sufrimiento. Jesús les dijo: es cierto, beberán de mi copa amarga y serán bautizados con mi bautismo de sufrimiento. Y esta palabra se está cumpliendo en Hechos 2. Santiago está siendo pasado a espada, es decir, no sabemos si le cortaron la cabeza o si lo hirieron con una espada y murió, pero sin duda fue un mártir por causa del Señor. Cuando nosotros pensamos en este sufrimiento, nos tenemos que preguntar: ¿tiene sentido que una vida termine así? Y yo te quiero contar una historia que es real, de una organización. Yo trabajo en una organización misionera que tiene en casi todos los países, está presente, y en muchos países en donde hay persecución, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Había una familia completa que estaba en un país perseguido. No digo nombres ni nada, porque fue precisamente esa es la causa de la persecución. Todos los mensajes están encriptados, y ellos estaban haciendo misión en este país perseguido, y habían entrado en contacto con algunas personas de trasfondo musulmán que aparentemente se habían convertido. Digo aparentemente, ¿por qué? Porque un día
esta familia se reunió en esta iglesia clandestina. ¿Y qué pasó? Que esas aparentes conversiones en realidad habían sido falsas. Y estas personas llegaron y en ese culto, en esa reunión, en esta iglesia, mataron a toda la familia. ¡Qué tragedia! ¿Cierto? O sea, no nos cabe en la cabeza, pero Señor, ¿qué sentido tiene esto? ¿Qué sentido tiene que alguien muera así? ¿Valdrá la pena? Y esa misma pregunta solamente la podemos responder si nos hacemos otra pregunta. Y la otra pregunta es: ¿cuál es el valor y dignidad de la cruz? ¿Será que es aún mayor que la vida misma? ¿Aún más grande que la vida, que la muerte? Y yo te quiero decir que sí, que la sangre de Jesús es más preciosa que todo lo que podamos tener en nuestra vida, que todo tesoro que podamos tener, que todo anhelo, que todo sueño, que la vida, que la muerte, porque la Biblia dice que nada nos puede separar de su amor, ni la vida, ni la muerte, ni los ángeles, nada ni nadie nos puede separar de su amor. Y hay una frase que resume todo bastante bien, que dice que el Cordero es digno de recibir la recompensa por su sacrificio. Lo que están viendo aquí es Copenhague. Estamos en el siglo XVIII, 1732, y así comienza parte del trasfondo de las misiones modernas. Tiene referentes en la historia, y estos son dos jóvenes que son del trasfondo de la iglesia morava, de donde después surge la iglesia metodista, ¿no? Estos dos jóvenes llamados Johann Leonhardt y David Nitzman fueron llamados a predicar a los esclavos africanos en una isla, en el Caribe. Pero esos esclavos, probablemente para que ellos pudieran compartir el Evangelio, ellos tenían que venderse como esclavos. Y ellos estaban entregando sus vidas completa. Y mientras ellos salvaban de este puerto, ellos decían: el Cordero es digno de recibir la recompensa por su sacrificio. El Cordero es digno de recibir la recompensa por su sacrificio. Ellos también estaban muriendo y entregando sus vidas, así como el apóstol Santiago fue traspasado por espada. Ellos en vida estaban entregando sus propias vidas, estaban muriendo a sí mismos. ¿Por qué? Porque si nosotros nos preguntamos ¿qué es un discípulo de Jesús? Un discípulo de Jesús es alguien que se parece a Jesús. Jesús murió en una cruz y al tercer día resucitó. ¿Qué significa eso? Significa que la cruz es el sello de todo discípulo de Jesús. Por eso Jesús dijo en Lucas 9, 23: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y siga. El apóstol Pablo decía: cada día muero, cada día. ¿Y por qué yo digo que este es el sello de una iglesia apasionada, una iglesia mártir? Probablemente a nosotros no nos van a martirizar, pero también somos llamados a morir todos los días, morir cada día. Seguir a Jesús significa morir cada día y decir: Señor, yo lo único que tengo es a vos. Esa es tu seguridad, porque si hoy Dios nos llama a su presencia, ¿qué nos llevamos? Nos llevamos a Cristo. Si tenés a Cristo, lo tenés todo. Si no tenés a Cristo, no tenés nada. A los faraones los enterraban con oro, con joyas, con cosas, pensando que esas cosas iban a aparecer. Pero no, la realidad es que no. Lo único que vas a poder llevarte, si Dios te llama a su presencia, es la paz y la seguridad de que si hoy partes con el Señor, como Jesús le dijo al ladrón que estaba al lado de él: yo te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y ese criminal que lo único que merecía era la muerte y el castigo, el Señor Jesús en su gracia intercambió su justicia por la maldad de él y le dio su justicia. Y eso es a través de la fe en Jesús. Y eso es lo que sucede cuando creemos en el Señor Jesús. Sucede eso. Nosotros nos morimos en un sentido, digamos, espiritual, pero en un sentido resucitamos también. Resucitamos a Él, ¿no? O sea,
Estamos muertos espiritualmente, pero Jesús nos da su vida. Y por eso el apóstol Pablo dice en Gálatas 20, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que hay muchas áreas de nuestra vida en las que necesitamos morir todos los días, ¿no? Porque esto puede quedar en una idea, pero ahora pensemos, ¿qué significa esto? En mi diario caminar con el Señor. Puede significar que a lo mejor tengo que morir a un egoísmo con el que estoy luchando. Y nosotros nos damos cuenta cuando tenemos que morir a algo, cuando eso está un poco vivo, ¿no? Si viene alguien y me molesta, aquí, no sé, me pincha, me va a doler decir, ay. Pero si nosotros tocamos algo que no está vivo, no le va a hacer nada, ¿no? Entonces, ¿qué cosa Dios te está llamando hoy y que necesitas morir, ¿no? Necesitamos morir a eso. Y el segundo rasgo de una iglesia apasionada, el primero fue una iglesia mártir, una iglesia que muere a sí misma, sigue a Jesús, toma su cruz. El siguiente rasgo es una iglesia que confía. ¿Por qué una iglesia que confía? ¿Cómo está Pedro? Enterándose de que el apóstol Santiago lo mataron a espada y él está en la cárcel, probablemente va a ir a ese destino, ¿no? Él estaba en la cárcel y estaban esperando la Pascua porque no era buena idea matar a alguien antes de la Pascua, ¿sí? Entonces estaba en la espera, pero ya se sabía que iba un poco hacia allá, porque tenemos aquí a Herodes, que no es el mismo Herodes que se entrevistó a Jesús, entre comillas, es otro Herodes con una raíz judía que estaba simpatizando con los judíos, o sea, le interesaba la política, ¿no? Le interesaba el populismo. Entonces parece que iba a ser algo parecido con Pedro. Y todo eso apuntaba a que Pedro también iba a ser martirizado. Pero sin embargo, Pedro está durmiendo. La noche antes de ser sometido a juicio, Pedro dormía, sujetado con 2 cadenas entre 2 soldados. Y a mí, cuando yo leía esto, decía, esto me hace recordar un pasaje de la Biblia, y no sé si ustedes van a coincidir conmigo, donde alguien también dormía en medio de una situación crítica, difícil. Jesús, exactamente. Y Pedro estuvo en ese momento cuando Jesús estaba durmiendo y había una tempestad y Jesús dormía, ¿cierto? Y dice Lucas 8, mientras navegaban Jesús se recostó para dormir una siesta, pronto se desató una tormenta feroz sobre el lago, la barca se llenaba de agua y estaba realmente en peligro. Pedro estaba ahí y los discípulos le dijeron, Señor, despiértate que nos ahogamos. Y el Señor despierta y le dice al mar que se calme y se hace una gran paz, gran bonanza en ese lugar. Y yo de repente uso mi imaginación un poco y digo, claro, Pedro está ahí, capaz que se acordó, no sé, pero el Señor estaba re tranquilo en la tempestad y yo estoy en una tempestad ahora. Entonces, puedo descansar. Ese ejercicio es el ejercicio de la fe, ¿no? No significa que no hay tempestades. Las hay. En la vida van a haber un montón. Pero el Señor nos está llamando, nos está invitando a ejercitar la fe, ¿sí? ¿Y cómo ejercitamos la fe? Mirando a Jesús. Si Jesús duerme en una tempestad, yo puedo dormir, ¿no? Yo puedo descansar también. Y en última instancia, si Pedro hubiese sido martirizado, ¿qué pasa? A ver, me voy con el Señor. O sea, ni siquiera la muerte tiene la última palabra. Pero el Señor lo rescató, ¿no es cierto? Porque nos dice el siguiente versículo, un poco más adelante, finalmente Pedro volvió en sí, cuando ya parece que estaba medio dormido Pedro, porque pensaba que era una visión, ¿no? Estaba en ese estado como de somnolencia, medio que no sabes si lo soñaste o fue verdad, no sé si alguien ha tenido esa experiencia, y de repente, no, era verdad, o sea,
Era verdad. He escuchado a algunos escolares que dicen, soñé que me levantaba, iba a la escuela y de repente me desperté. Y claro, tenía que ir a la escuela. Era verdad, pero estaba soñando. Pero no, aquí no estaba soñando, era verdad, ¿no? Y el Señor envió a su ángel y me salvó de Herodes y de lo que los líderes judíos tenían pensado hacerme. Ahora, esto también nos lleva a una pregunta profunda, ¿no? La pregunta es la siguiente: ¿por qué Dios salvó a Pedro y no a Jacob? ¿Cierto? Es un contraste muy fuerte. O sea, esta pregunta se parece a otras preguntas y son, seamos sinceros, son preguntas difíciles. Se parece, por ejemplo, a la pregunta ¿por qué Dios sana a unos y a otros no sana? ¿Por qué si en una etapa oré por algo, Dios me respondió de una forma tan espectacular y ahora estoy orando por algo parecido y pareciera que mi oración llega al techo, ¿no? Y tenemos esa sensación. Y es parte del crecimiento y la madurez cristiana. Porque si a uno le dicen, si tú eres cristiano, no te va a pasar nada, todos tus problemas se van a cumplir, se van a solucionar, todos tus sueños se van a realizar, cuidado, ojo que no te están hablando con fidelidad, porque uno abre la Biblia y ¿qué encuentra? Que Santiago fue martirizado. Y la tradición nos dice luego que Pedro va a morir, parecido al Señor, crucificado al revés, dice la tradición, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Y creo que parte de la respuesta a esto, y digo parte porque también la verdad es que son situaciones dolorosas, ¿no? Quizás vos has pasado por una situación dolorosa, y yo creo que también hay misterio, ¿no? Hay cosas que vamos a ver en la presencia de Dios, pero también en la palabra de Dios encontramos un confort. ¿Y cuál es el confort? Y la paz que encontramos en el libro de Apocalipsis, ¿no? Capítulo 6, cuando ya está la historia delante de la presencia de Dios, siempre ha estado, pero ya se está revelando todo esto, ¿no? El rollo de la historia. Nos dice acerca de los mártires esto: cuando el Cordero rompió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de todos los que habían muerto como mártires por causa de la palabra de Dios y por haber sido fieles en su testimonio. Ahí estaba Santiago, ¿no es cierto? Había sido martirizado. Entonces a cada uno de ellos se les dio una túnica blanca y se les dijo que descansaran un poco más hasta que se completara el número de sus hermanos, los consiervos de Jesús que se unirían a ellos después de morir como mártires. O sea que los mártires están en las manos de Dios. No es que mueren por azar, no es que hoy el Señor pestañó y de repente se murieron, no sé, 10 de sus hijos perseguidos. No es así. Dios tiene control. Dios es soberano. Dios tiene un plan más grande. Y es porque es tan digno su sangre, su sacrificio, que lo vale todo. Y creo que podemos estar confiados en Dios, en la soberanía de Dios. Podemos confiar en la soberanía de Dios porque Dios es bueno. Porque Dios tiene algo más grande de todo lo que nos pueda ofrecer este mundo, esta tierra. Y eso más grande es Jesús. Jesús es el premio más maravilloso, más hermoso. ¿Y cuál es la actitud frente a la persecución, frente al sufrimiento, frente a la espera? ¿Cuál es el llamado de Dios frente a eso? ¿Y qué vemos a nosotros aquí, la iglesia? ¿Cómo reacciona la iglesia frente a esto? Orando. Exacto, muy bien. Una iglesia que ora, una iglesia orante, ¿no? Y nos dice aquí el texto: mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia oraba fervientemente por él, ¿cierto? Y a veces pensamos que la oración es el último recurso, es como que, bueno, no nos resultó esto, bueno, oremos, ¿no? ¿Les ha pasado eso? Es al revés. La oración debería ser el primer recurso, ¿no? Me acuerdo una historia que pasó a mi hermana. Cuando mi sobrino era muy chiquitito, ellos se despertaron como a medianoche y mi sobrino no paraba de llorar y no sabían qué era, o sea, ya no paraba de lloraba. ¿Qué hacemos? Lo llevamos a la guardia
Bueno, pero justo había un vecino, cristiano también, que es médico y amigo de mi hermana y de mi cuñado. Entonces, bueno, ya tenemos confianza, lo vamos a llamar. Era muy tarde, muy tarde. Y mi sobrino no paraba de llorar. Y viene el médico, lo revisa. Mira, la verdad que no sé qué puede ser, le dice. Pero no sé, de verdad no sé qué puede ser. Y lo revisaba. Médico, ya, o sea, ya estaba el médico ahí. Ay, ¿qué hacemos? Bueno, somos cristianos, oremos. Bueno, oremos. Señor, te pedimos por el Santi, Señor, te pedimos que lo bendigas, tu calma, deja de llorar. Pero así, o sea, dejó de llorar. Como que se miraron. Capaz que debimos haber hecho esto al principio, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, ¿por qué a veces lo dejamos para el final? Es como que, Señor, yo voy a tratar de hacer todo por las mías, si no me resulta, te pido ayuda. Y no es así. Es, Señor, mejor me pongo de rodillas ahora, ¿no? Ahora. No sé, está alguna situación con un hijo, oremos. Bueno, la oración también nos lleva a la acción, ¿sí? La oración me gusta decir que es oración, ¿sí? Porque la oración también nos lleva a ser sensibles a Dios. Dios que nos está llamando a hacer, nos está llamando a actuar, nos está llamando a hacer algo, ¿no? Pero la oración es la respuesta primera. Pero también vale la pena preguntarnos lo siguiente. Mira lo que dice el texto. Que Pedro apareció ahí, ¿no es cierto? Estaban orando y Pedro aparece. Tocó a la puerta de la entrada y una sirviente llamada Rode fue a abrir. Cuando ella reconoció la voz de Pedro, se alegró tanto que en lugar de abrir la puerta, corrió hacia adentro y les dijo a todos: Pedro está a la puerta. Estás loca, le dijeron. Me encanta ese versículo. Me fascina. Yo creo que es uno de mis versículos favoritos de la Biblia. Me encanta, porque en la Biblia hasta encontramos humor, ¿no? Esas situaciones como cómicas de estás loca, ¿no? Y la pregunta detrás de eso, de esa reacción es esta: ¿por qué se sorprenden si estaban orando por eso? ¿No es cierto? Estaban orando: Señor, libera a Pedro, Señor, por favor. Y aparece, ¿no? Es Pedro, estás loca. Es una situación rara, ¿no es cierto? Es una situación que es humorística, ¿no? Y a mí me encanta esto, porque se parece un poco a lo que pasó con Sara, ¿no? Cuando nos dice Génesis 18, que Sara había escuchado que iba a ser mamá, pero ella ya no tenía edad para ser madre, ¿no? Ya había pasado su etapa, digamos, y estaba muy anciana. Y dice la Biblia ahí en Génesis 18:12 que se rió pues Sara entre sí diciendo: después de que he envejecido tendré deleite siendo también mi Señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara? Diciendo: ¿será cierto que de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay alguna cosa difícil para Dios? Bueno, después le habla a Sara, nos dice: entonces Sara negó diciendo: no me reí. Y él le dijo: sí que te has reído. No, es algo parecido. Entonces, de hecho, Isaac, el hijo que va a tener después, ¿no? Significa él ríe, o Dios se ríe, ¿no? Pero este tipo de risa, ¿por qué? ¿Por qué sucede? Mi padre define la risa, y a mí siempre me quedó esto, me gustó mucho esta definición. Mi padre define la risa como la ruptura de la lógica. Como que pasa algo que rompe tu lógica y te reís, ¿no? O sea, como no puede ser. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué ellos se ríen? Porque el plan de Dios excede nuestra lógica humana. O sea, Dios responde, pero responde más allá de lo que ellos pensaron. Capaz que la expectativa de ellos era: bueno, lo van a llevar a un juicio, lo van a soltar, va a salir todo bien, pero no que iba a aparecer un ángel que iba a abrir, que se le iban a caer los billetes, que se iba a abrir la puerta milagrosamente y que iba a aparecer ahí. O sea, es una locura. Y es que Dios también hace esas cosas, ¿cierto? Dios puede hacer lo que Él quiere. ¿Hay algo imposible para Dios?, le dice Dios a Sara, y también nos dice a nosotros: ¿hay algo imposible para Dios? Pero ahí está la cosa de orar con una entrega. Dios, vos lo podés hacer todo. Pero aún si te querés llevar a Pedro, confiamos en vos. Ahí está. Y por eso vamos a orar con confianza.
Por eso, porque conforme a su voluntad, dice 1 Juan, Él nos oye. Y su voluntad siempre va a ser lo mejor. Y Dios puede hacer cualquier cosa. ¿Y cuál es el resultado y el fruto de todo esto, de todo este martirio, de esta persecución y de este tiempo difícil que están viviendo? ¿Cuál es el fruto? ¿Cuál es el resultado de todo esto? Y lo encontramos al final del texto, que nos dice que mientras tanto la palabra de Dios seguía extendiéndose y hubo muchos nuevos creyentes. Señor, gracias, porque todo esto fue para que más gente te conozca. Y sabes que cuando una persona conoce a Jesús, no es que cambia, 30 años de su vida, no es que cambien 20 años, cambia su eternidad. Entonces, si mucha gente conoce a Jesús, lo vale todo. Vale la vida, vale todo. Yo te decía, esta familia trágicamente murió, pero sabes que no hay semilla que no caiga a tierra, que no muera y que no dé fruto. Dios lo usa. Dios hace algo. Dios, no sé si han escuchado la historia de los Aucas. Hay un documental ahí re lindo, que se hizo un concierto también, de unos misioneros que fueron a predicarle a la tribu de los Aucas, que era una tribu muy, muy voraz, y murieron 3 de ellos, y tragedia, quedaron 3 mujeres viudas. ¿Y qué hicieron ellas? Siguieron perseverando, siguieron yendo a los Aucas, y al final terminan conociendo al Señor. Entonces la pregunta que nos está haciendo este mismo texto: Señor, hay gente que ha dado su propia vida, yo también necesito dar mi vida, pero necesitamos comenzar por lo cotidiano. Necesito morir a mí mismo para servir a mis hijos, mi esposo, mi esposa. Necesito morir a mí mismo. Necesito que la gente vea y diga: esta persona tiene algo. Dar testimonio con tus acciones. Nosotros yo soy de Cruz, y bueno, la organización. Nosotros nos gusta hablar del OCC. ¿Qué significa? ¿Cómo compartir de Cristo? Significa orar por la gente que está alrededor de vos, tus compañeros de trabajo, ese familiar que no conoce al Señor. O, después C, cuidar su vida, cuidarles, amarles, compartirles, mostrarles, manifestar el amor de Cristo, ¿no? De una forma genuina. Y la última C, OCC, orar, cuidar y compartirles de Cristo, compartirles del Señor. Porque así vemos que la palabra de Dios se sigue extendiendo y hablamos de Él por pasión. Aquí volvemos. ¿Cuáles son los 3 rasgos de esta iglesia apasionada? Es una iglesia que muere a sí misma, una iglesia mártir, que está dispuesta a cada día morir, como decía el apóstol Pablo, cada día morir, mostrando a Cristo en sus vidas. Es una iglesia no solamente que es mártir, sino que es una iglesia que confía. Es una iglesia que confía en la soberanía de Dios, confía en que Dios puede hacer cualquier cosa. Y es una iglesia también finalmente, es una iglesia que ora y que no deja de orar. Ora fervientemente, incesantemente. Y por eso es que yo quiero invitarte a que te puedas sentir, vamos a hacer un pequeño ejercicio, ¿ya?, de imaginación, que te puedas sentir como estos misioneros que estaban zarpando, ¿ya? Estaban zarpando de su seguridad, de sus familias. En esa época no había WhatsApp, ¿no? Te ibas y desconexión total. Entregándolo todo, dispuestos a venderse como esclavos para que otras personas escuchen de Jesús. Vamos a hacer un ejercicio. ¿A qué te está llamando Dios? A morir a vos mismo. ¿A qué te está llamando? A algunas personas sí los está llamando a algo muy específico, puede ser literalmente dejar su país, ir a otro lugar, ¿no? Pero también vamos a lo práctico del día a día. Del día a día, ¿qué Dios nos está llamando? A cada uno de nosotros, sin excepción, a morir a nosotros mismos, a algo, a una seguridad de algo que estamos confiando más que en Dios y estamos confiando en eso. Vamos a tomar esto como un tiempo de oración también. Señor,
Ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Solamente es tu gracia. Es solamente tu gracia, Señor. Nosotros solamente nos podemos apasionar si miramos tus ojos de amor y tu pasión en la cruz. Tus heridas, tu costado. Sangraste por amor, Señor. Y al tercer día resucitaste con poder, Señor. Porque tú vives, nosotros podemos vivir por lo que tú hiciste. Señor, que nada nos apasione más que vos. Señor, si nos está llamando a la oración y capaz que tenemos que morir a nosotros mismos en ese momento a ver la serie que queremos ver o a, no sé, estar esos minutos más de descanso, pero si nos está llamando a la oración, que podamos morir a nosotros mismos, levantarnos y vigilar, despertar, ser una iglesia despierta. Señor, perdónanos, Señor. Perdónanos, Padre, porque no hemos sido diligentes, suficientemente diligentes, Señor. Perdónanos porque hemos sido cómodos. Perdónanos, Señor, porque ha sido tan fácil mirar el pecado del prójimo antes que mirar nuestro pecado, Señor. Perdónanos por juzgar tan fácil al prójimo, Señor. Nos volvemos a vos en arrepentimiento porque vos moriste por nuestros pecados, Señor. Y tu sangre, Señor, es tan preciosa que lo queremos entregar todo, Señor. Señor, te necesitamos. Toma un momento más ahí para decirle al Señor, te necesito. Y entregarle con tus propias palabras lo que Él te esté llamando a entregar. Toma un momento más ahí. Pedacito de canción es muy fácil, no está en la letra, pero con esto le expresamos al Señor nuestro amor, nuestra devoción. Señor, apasionanos más, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo. Si quieres puedes ponerte en pie, cantar con pasión. Te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Señor, te entrego mi vida, te entrego mis sueños, Señor, porque es mejor que se cumplan los tuyos que los míos, Señor. Te entrego mi familia, Señor, te entrego esa carga, esa angustia que siento por ese hijo, esa hija, ese esposo, esa esposa, Señor. Te entrego todo, Señor, porque tú eres digno de confianza, porque puedo descansar en tus brazos de amor, Señor, porque tú me cuidas, Señor, porque tú eres el Dios soberano de la historia, porque todo está en tus manos, Señor. Cristo Jesús, eres mi plenitud. 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 Si te tengo, solo voces. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado.
todo mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Sí, Señor, este es tu llamado para nuestras vidas, a despertar, a ser protagonistas, Señor, a estar en las filas de adelante en tus ejércitos que van, Señor, que van a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Señor, gracias porque tú estás haciendo una obra maravillosa y esto no termina aquí, no termina en una sola predicación, sino que esto recién comienza. Es una aventura, Señor, es la mejor aventura, la que tú nos estás llamando a vivir, Señor. Es lo mejor, ser llamados, Señor, a anunciar tu luz, tu evangelio. Ayúdanos, Señor, despiértanos, guíanos. Te decimos que sí, Señor, te decimos que sí. Gracias porque nosotros te amamos a ti, porque tú nos amaste primero. Quedamos en tus manos, Señor. Seguimos alabando, Señor, y adorando. En Cristo Jesús. Amén.